de que hace unos años se hizo un censo aquí en el último censo que se realizó. Y yo creo que hasta la fecha no hemos podido ver resultados claros. Y la muestra pues puede ser un buen recurso, es representativa si se elabora adecuadamente. Vamos a ver las características para que una muestra sea representativa. Tiene muchos beneficios como que no les va a salir tan caro como un censo, ¿verdad? Y especialmente cuando nosotros estamos haciendo el trabajo, nosotros mismos como estudiantes o ustedes mismos como estudiantes van a tener que hacer sus encuestas. Y en cambio, en un censo se le paga hasta encuestadores para que hagan este trabajo. Entonces, dentro del plan de investigación, normalmente se solicita que respondan si va a ser una muestra o un censo. En el tema que estaba hablando la compañera anteriormente sobre una institución, las acciones que realizaba por el tema del maltrato infantil, ahí de repente se puede hacer un censo, pero depende de cuántas personas hay en la institución y los recursos de los estudiantes. Pero lo más recomendable es trabajar con una muestra. Vamos a ver en la presentación que hay diferentes tipos de muestra, cuáles son las más convenientes. En las ciencias puras, normalmente las investigaciones se realizan con una muestra, con un tamaño de muestra elaborado según un método matemático o estadístico. Porque el método matemático y estadístico lo único que define es el tamaño de la muestra, no la muestra. Aparte tenemos que explicar quiénes van a ser los integrantes de esa muestra, qué método les vamos a aplicar, etcétera. Entonces, puede ser por un método matemático o estadístico o puede ser por un método de conveniencia. El método por conveniencia, opinión o juicio, se le llaman algunos, normalmente se aplica más en las ciencias sociales y también se aplica cuando no hay un listado de la población a la que vamos a entrevistar. Por ejemplo, si queremos investigar a los profesionales, a los abogados de Guatemala, están inscritos en el Colegio de Abogados y hay un listado ahí. Entonces tenemos un listado del cual podemos elaborar esa muestra porque sabemos cuántos son y aplicarle a algún tipo de muestreo para saber a quiénes vamos a entrevistar. Pero cuando no tenemos una lista, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de los niños trabajadores de la calle. Imagínense, ¿dónde estará esa lista de todos esos niños que trabajan en semáforos, que trabajan en el mercado, en las calles, hasta en tortillerías vemos a niñas torteando, ¿verdad? ¿En dónde sacamos ese listado? Entonces ahí normalmente lo que se hace es elaborar una entrevista por juicio, por conveniencia, porque no tenemos un dato exacto ni tenemos un listado de todos estos niños que son nuestra unidad de análisis y también nuestros sujetos de investigación. Bueno, pero vamos a seguir hablando con la presentación del tema de la muestra. Pero me faltó compartirla. Compartir con ustedes. Bueno. Hablamos mucho de las muestras cuando hacemos investigación. Por ejemplo, en estos momentos hemos escuchado mucho del tema de las muestras por las encuestas que se realizaron en la época de las elecciones.
Entonces, perdón. Y por eso hemos hablado mucho de este tema de la muestra. Sabemos que una muestra pues, nos va a dar una respuesta con un cierto margen de error de lo que estamos investigando, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta ciertas características para que obtengamos el resultado necesario. Una muestra entonces es un microcosmo de la población de la cual procede. Yo podría decir que es un microcosmo del universo que estamos investigando. Solo se acepta como precisa dentro de ciertos límites. Sí, siempre hay algún margen de error. Debemos de tener mucho cuidado al elaborar nuestra muestra para no cometer errores que después puedan dar resultados inesperados o resultados que no se puedan explicar. El muestreo, pues, se usa hace mucho tiempo en la investigación y dice que hace muchos años se trabajó mucho en la investigación social. Bowley es un autor que inició con investigaciones de muestras o con análisis de muestras con la clase trabajadora con respecto a la lectura. Entonces, es un tipo de muestreo que se ha aplicado mucho, hace mucho tiempo. Es un tipo de trabajo, el muestreo, que se ha aplicado hace mucho tiempo, especialmente en ciencias sociales. La teoría de la probabilidad permite algunas conclusiones acerca de una población específica y de las muestras que tomamos de ella. El censo, pues, es el conteo completo. Pretenderíamos tomar toda la población, pero imagínense si vamos a hacer un censo. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una investigación, normalmente nos emocionamos, ¿verdad? Y decimos, yo les pregunto, bueno, ¿y su límite geográfico hasta dónde va a llegar? Yo voy a investigar, por ejemplo, la violencia en toda la República de Guatemala. Recuérdense que la República de Guatemala tiene ¿cuántos departamentos? Una buena cantidad de departamentos, una población que sobrepasa creo que los 16 millones. ¿Y, y cuándo vamos a hacer un censo de toda la República de Guatemala? Y todos los habitantes de la República de Guatemala deberían de tener la oportunidad de participar en esa investigación. Por ello es que usamos una muestra, es como un microcosmos que sacamos de la población total. Y si decimos, bueno, vamos a ir reduciendo el ámbito geográfico, vamos a tomar un departamento, el departamento de Guatemala. Bueno, solo el departamento de Guatemala, ¿cuántos habitantes tiene? Solo la ciudad capital tiene más de 4 millones. ¿Y cuántos municipios hay en el departamento de Guatemala? Son como 17. Tendríamos que ir al departamento de estadística del país, al INE, Instituto Nacional de Estadística, para investigar cuál es la población actual en cada departamento, en cada municipio, para poder hacer un censo. Es por ello que muchas veces mejor escogemos una muestra, que es un porcentaje de esa población o es un porcentaje del universo que estamos investigando. Y como les mencionaba, depende cómo elaboremos esta muestra, también va a ser el resultado de nuestra investigación. Las ciencias puras, biología, química, física, todas estas ciencias no admiten muestras, admiten muestras elaboradas por métodos matemáticos y estadísticos. Por eso es que en este curso también vamos a llevar una unidad estadística, vamos a ver cómo podemos elaborar el tamaño de una muestra o establecer, mejor dicho, el tamaño de una muestra por medio de una fórmula estadística. Y también, pues podría ser, si no
por un método de conveniencia o a juicio, por nuestro propio juicio. El costo global de las muestras es más bajo que el censo o la investigación completa, pero el costo por unidad de estudio es más alto por causa de la necesidad de emplear entrevistadores con destreza, costos administrativos establecidos en el diseño de la muestra. Cuando elaboramos una muestra, pues tenemos que pensar también quiénes van a ser los encuestadores. Recuérdense que un cuestionario lo podríamos enviar por medios electrónicos, ¿verdad? En línea, enviamos y esperamos las respuestas. Pero una entrevista, debemos de contar con un entrevistador que vaya y haga las diferentes entrevistas. Una observación también. Tenemos que ir personalmente y hacer esa observación. Pues si es nuestro trabajo, por ejemplo, nuestra tesis de licenciatura, de maestría, inclusive de doctorado, normalmente los estudiantes de estas carreras, personalmente nos ha tocado hacer nuestras trabajos de muestreo. Y si en algún caso tuviéramos que contratar entrevistadores, encuestadores, pues tendríamos que darle alguna orientación, alguna capacitación para que estas personas realicen su trabajo adecuadamente, porque sí necesita de alguna capacitación para ello. Entonces eso puede aumentar el costo de la investigación y debemos de pensar si tenemos o no los recursos para hacer este trabajo de muestreo. La muestra pues nos va a permitir ahorrar dinero, ¿verdad? Y tiempo también, porque no es lo mismo hacer un censo que se puede llevar muchísimo tiempo como solo escoger una muestra para realizar este trabajo. También nos va a permitir la muestra ahorrar tiempo. Normalmente los estudiantes que llegan a la unidad de tesis, todos tienen mucha urgencia de terminar esa tesis. Todos quisiéramos terminarla rápidamente. Por ahí hay alguien que tiene su micrófono abierto. Vamos a silenciar. Bueno, entonces la mayoría quisiéramos terminar esa investigación muy rápidamente. Muchos estudiantes llegan y dicen, a mí me urge graduarme, yo quisiera hacer una tesis en 3 meses. Sin embargo, la investigación debe tomarse el tiempo que necesite, el tiempo requerido para que dé mejores resultados, sin ir con prisas, lo cual puede llevar a cometer errores. La muestra puede ser más exacta inclusive que el censo, porque en la muestra van a haber representantes de toda la población. Eso es lo ideal, que la muestra represente a todos los elementos de la población. He muestrado por conveniencia. Depende. Yo escogeré con el tamaño de la muestra, se selecciona, como su nombre lo indica, en base a la conveniencia del investigador. Yo podré decir, bueno, de este universo, de esta población, pues yo tengo recursos para hacer 200 encuestas y cómo logro que esta sea representativa, que cumpla con las características de ser una muestra probabilística y aleatoria. Creo que ya les he contado de que en la elección de Jimmy Morales y doña Sandra, en la segunda vuelta, estábamos en este curso, la presencialidad, y realizamos con mis secciones un ejercicio de muestreo para ver la intención de voto en la ciudad capital. Para ello, los estudiantes se repartieron en todas las zonas de la ciudad capital, creo que son 24 o 25, y por conveniencia decidimos aplicar, no me recuerdo si fueron 200 encuestas
200, entrevistamos a 200 individuos de cada zona. Cuando hicimos el trabajo y la recopilación de los datos, pues el candidato que resultó ganador fue Jimmy Morales. En la ciudad capital ganó, definitivamente. Entonces, quiere decir que una muestra puede ser representativa de la población. Hay lugares donde podemos hacer las entrevistas, por ejemplo, en esa oportunidad pensábamos que a los centros comerciales de las diferentes zonas acuden personas de todo el área cercana, a veces porque hay un supermercado también, y por eso ustedes se han dado cuenta que en muchos de los centros comerciales aprovechan para hacer encuestas. A veces encuestas de tipo comercial, por un shampoo, por un, no sé, por algún producto. Y también, en algunos casos, también por situaciones y fenómenos sociales. Pero en los centros comerciales encontramos todo tipo de personas de todas edades, muy de las comunidades. Podemos utilizar en las situaciones que necesitemos encuestadores a estudiantes. Inclusive se habla de grupos religiosos, ¿verdad? De solicitar la colaboración para que nos ayuden a realizar este tipo de encuestas y darles alguna orientación o capacitación previa para que lo realicen adecuadamente. En la calle también podemos hacer entrevistas. Cuando vamos a una comunidad, podemos escoger los lugares más populares, como los mercados, los centros comerciales, las iglesias, el parque de la comunidad. Podríamos hacerlo llenando una boleta o inclusive por medio de un video o de una grabación. A veces cuando se trata de un video, pues no todos están dispuestos a participar, pero si les explicamos que es una investigación, probablemente nos pueden colaborar respondiendo a nuestras encuestas. El muestreo por juicio o conveniencia, por aquí hay algo que vamos a ver. Una duplicación. Bueno, el muestreo por juicio o por conveniencia es aquel que se selecciona en lo que un experto considera acerca de, disculpe, un experto considera acerca de la contribución que esas unidades o elementos de muestreo en particular harán para responder la pregunta de investigación inmediata. Bueno, ahí sí que nosotros tenemos que definir por nuestro juicio y por nuestra conveniencia, como en el caso del muestreo de la intención de voto, que queríamos el resultado en la ciudad capital. Teníamos recursos para hacer aproximadamente unas 200 encuestas en cada zona, o de repente ustedes solo tienen 100, pero tienen que procurar que en esa zona el muestreo se haga y que todos tengan la oportunidad de participar y que estas personas sean elegidas al azar. Elegidas al azar es como cuando utilizamos una tómbola e incluimos en esa tómbola todos los numeritos y vamos sacando numeritos. Pero en la calle podríamos escoger al azar las personas para irles haciendo la encuesta o la pregunta que tenemos en nuestra investigación. Así cumplimos con darle la oportunidad a todos los habitantes de esa zona o comunidad de participar. Además de eso, que sean elegidos al azar. Existe algo que se llama marco muestral. El marco muestral, pues, es una lista de todas las unidades de muestreo disponibles para su selección en una etapa del proceso del muestreo.
creo que ya les había platicado algo de esto. Por ejemplo, existe un listado de los alumnos. Si queremos ver la opinión de los alumnos de la Universidad de San Carlos, pues cada sección tiene su listado. Ahí podríamos escoger los números pares, números impares. Podríamos escoger hombres y mujeres, hasta por edades probablemente, o por número de carnet, por antigüedad de número de carnet. Podemos ir elaborando nuestra muestra para que todos tengan la oportunidad de participar. Lista de votantes inscritos, por ejemplo, existe un padrón electoral en el que están inscritos todos los votantes, un directorio telefónico. En el pasado existía el directorio telefónico, creo que ya en la actualidad no existe un directorio telefónico. Hay tantos teléfonos, las personas tienen hasta 2 o 3 teléfonos, entonces no existe un listado ya de quiénes son los dueños o a quiénes pertenecen estos teléfonos. Una lista de empleados, por ejemplo, si vamos a una empresa o a una institución, el departamento de personal normalmente tiene un listado de empleados y de esos listados podríamos elaborar nuestra muestra. En un hospital, por ejemplo, también está el listado de los pacientes, también eso nos podría ayudar. Un mapa de dónde están ubicadas las comunidades. En cada municipio pues hay una dirección de catastro donde están ubicadas todas las direcciones que están habitadas, y eso nos podría también servir para hacer una elección de lo que podemos trabajar en nuestra muestra. Cuando hay un listado, el trabajo se favorece, ¿verdad? Pero cuando no existe ese listado, eso es muy difícil. Por ejemplo, los comerciantes legalmente inscritos, pues hay en el registro de comercio deben de estar inscritos, pero hay comerciantes que nunca se han inscrito, que trabajan en las calles, que son vendedores ambulantes, que no se han registrado nunca, inclusive no pagan impuestos. ¿Cuántos de estos trabajadores tendremos en la ciudad capital o en cada zona o las zonas más comerciales? Por ejemplo, la zona 1 tiene una cantidad de vendedores en las calles. Ahí encontramos de todo, ¿verdad? Y así en las zonas más populares, pero de todos estos vendedores no tenemos un listado. En esas oportunidades, pues lo más probable es que tengamos que elaborar una muestra por nuestra conveniencia. Podría ser por nuestra conveniencia según los recursos que tenemos y hasta según los encuestadores que pueden colaborar con nosotros, el tiempo que tenemos, porque cuánto nos va a llevar, por ejemplo, yo tengo los recursos para hacer 500 encuestas y tengo que repartirlas en el universo, en la población que elegí para hacer mi investigación. Entonces, cuando vamos a elaborar la muestra, tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos para ver qué tipo de muestra nosotros vamos a elaborar. El tamaño de la muestra, como les dije, no es todo el trabajo. El tamaño es uno de los pasos. ¿Cuántas encuestas voy a realizar? Que puede ser trabajado por una fórmula estadística si conozco la cantidad de población o de universo, o puede ser elaborado también por mi conveniencia, depende de los recursos o del tiempo para realizar la investigación. La muestra debe llenar 2 características fundamentales para ser representativa de la población o el universo que estoy trabajando. En primer lugar, debe ser elegida aleatoriamente. Los elementos de nuestra muestra deben de ser elegidos al azar. Y debe ser probabilística, que todos los elementos de la población deben de tener la oportunidad de participar en esta muestra.
En algunos casos escuchamos que un partido político, digamos el Partido Rojo, hace una encuesta para saber la intención de voto. ¿Y cómo hizo la encuesta? Dice, pasamos, no sé, 1.500, 1.200, hicimos encuestas, y si lo hace en su casa de campaña, con los integrantes de su partido político, pues el ganador definitivamente va a ser el partido que hizo la encuesta, el Partido Rojo. Para que esa muestra sea representativa de la intención de voto en toda la República, deberían de participar todos los habitantes de los departamentos, tener la oportunidad de participar todos. Tendrían que participar inclusive en rangos de edades, y hombres y mujeres, todos los habitantes que tienen la posibilidad de votar serían los que tienen más de 18 años, deberían de tener la oportunidad de participar en esa muestra y además de eso de ser elegidos al azar, no los integrantes del partido, ¿no? Porque ahí definitivamente el ganador va a ser el partido que realice la encuesta. Entonces, hay muchas empresas que se dedican al trabajo de realizar este tipo de encuestas técnicamente para que sea más objetivo, que no tenga que ver la subjetividad o los intereses de algún partido, y para que cumpla con las características de ser una muestra representativa del universo, la población que estamos trabajando. Bueno, entonces, cuando ustedes ya tienen una unidad de análisis, han marcado sus límites geográficos, temporales, pues procede a elaborar su muestra. Solo en el caso de que algún grupo decida, bueno, yo no voy a hacer una muestra, sino que un censo, ¿verdad? Si la población es muy pequeña y lo permite, pues ¿por qué no hacer un censo? Pero si la población es bastante numerosa, cualquier población en el área rural, pues no pasa de 50,000, 150,000, 200,000 habitantes, por pequeña que sea, ¿cómo vamos nosotros a hacer semejante censo? Entonces, lo que hacemos es el trabajo de elaborar una muestra. Tenemos que explicarla. Primero, ¿cuál es el tamaño de la muestra? ¿Cuántos vamos a encuestar? Luego, ¿qué métodos vamos a lograr para que sea probabilística? Que todos participen. Para ello, hay algunos tipos de muestreo que trabajan muy bien, que ayuda mucho a lograr la oportunidad de que una muestra sea probabilística, y entre ellos se encuentra, por ejemplo, elaborar estratos, conglomerados, el utilizar un método estadístico con números aleatorios, un método sistemático también hay. Vamos a ver en la próxima clase algunos métodos de cómo trabajar algunos tipos de muestreo y que nos puedan ayudar para que nuestra muestra resulte efectiva. Y vamos a hacer algunos ejercicios con este tipo de muestreo que resultan efectivos en el momento que vamos a hacer nuestro trabajo de recolección de información. Quería yo preguntarles también, o quiero mejor dicho, preguntarles si tienen alguna duda en relación a la muestra, a lo que hablamos hoy, y si hay alguna duda todavía del contenido de la tarea, pues que mientras no se ha entregado la tarea pueden preguntar aquí, y que toda la clase tenga la oportunidad de escuchar en algo, tal vez en algún tema que de repente otros grupos también tienen duda.
Y el tema de que si hay integrantes, estudiantes que no han realizado no se han integrado a un grupo, que se anoten en el chat y que quien le falte integrantes también para que se comuniquen con ellos. Por ejemplo, aquí está Daniel Cáceres, que dice, ¿a alguien todavía le falta un integrante en su equipo? Si hay algún grupo por ahí que necesite un integrante, pues envíele ahí el correo o el teléfono, no sé, un medio de comunicación para que este joven Daniel Cáceres se pueda comunicar con ustedes. Recuerden el mínimo de integrantes son 8 y el máximo 10. Hasta el momento, pues casi todos los trabajos han llegado, son algunos que tengo dudas, especialmente de sus límites, hasta dónde llega el límite de estos temas. Por ejemplo, me gustaría hablar con el del maltrato infantil ya me explicaron. El de la clasificación de los residuos también hablaron y deben de colocar un límite geográfico, puede ser hasta un límite temporal. También el tema creo que hay otro tema sobre la corrupción. Ese especialmente necesita explicar hasta dónde pueda llegar ese tema. Y el tema de los linchamientos también, porque hay varias zonas donde ocurren linchamientos. No olviden colocarse límites, porque si no, si hablamos de la delincuencia, podemos ir hasta el tema, hasta la era de la Biblia, ¿verdad? Daniel Cáceres, dije, les dejo mi número en caso puedan comunicarse conmigo para armar un nuevo grupo o integrar un grupo ya existente. Bueno, entonces miren jóvenes, hasta aquí va a llegar el desarrollo de la clase de hoy. Y quisiera hablar con estos grupos que mencioné. Si quieren quedarse a escucharlos, pues también no está mal. Para ver el tema de hasta dónde van a llegar sus límites. Keila Estrada. Buenas noches, licenciada, con una pregunta. Cuando tratamos el tema de límites, ¿podríamos usar solo este año 2023 o siempre tiene que ser un año, vamos, 2022 para 2023? Fíjese que depende del tema. Lo recomendable es que un tema llegue no más allá de 5 años atrás, porque las situaciones pueden variar. Porque normalmente tenemos que tener algún tipo de antecedentes, ¿verdad? Por ejemplo, el impacto de la migración. No, eso no es aquí. El tema de la corrupción podría ir unos 5 años atrás, ¿verdad? Puede ser en un periodo no más allá de 5 años, depende del tema. Ahora, si es un tema así muy específico de este año, pues tal vez sí, por ejemplo, ¿cuál le dijera yo? ¿Cuál es su tema, perdón? El maltrato infantil. Ay, fíjese que el tema del maltrato infantil se acrecentó con la pandemia, porque por el hecho de estar recluidos, muchos niños sufrieron de maltrato infantil y hasta de abuso, ¿verdad? Las niñas. Eso tal vez sí sería bueno que podrían abarcar, por ejemplo, desde el inicio de la pandemia para este momento, algo así, un periodo de 5 años. Estamos en el 2023, perdón, podría ser del 20 al 23, por ejemplo. Un buen periodo de tiempo. Gracias, licenciada. Y también con otra consulta. En la introducción, ¿es necesario especificar el tipo de metodología que se va a usar?
En el trabajo hay un apartado donde ustedes tienen que explicar qué tipo de investigación van a hacer. Si es una investigación social, jurídica, experimental, descriptiva, qué métodos van a utilizar, bajo qué paradigma positivista o interpretativo, qué metodología cuantitativa, cualitativo. Pero eso no es en la introducción, es uno de los apartados en los que tiene que explicar eso. En la introducción, lo que uno hace es que al terminar el trabajo, ustedes hacen una introducción explicando de qué trata su tema así en forma general y qué contiene. Esa es la introducción, dando un panorama del trabajo que realizaron. Tengo otra consulta. Cuando se saca información de una página web, ¿qué nombre era? No es bibliografía, porque creo que la bibliografía era cuando se sacaba de libros y revistas. En el tema de las referencias bibliográficas teníamos esos temas de cómo citar páginas, cómo citar las situaciones digitales también se pueden citar. Se tiene que hacer una cita de dónde tomó la información. Le recomiendo que revise el tema de referencias bibliográficas del semestre pasado. Gracias, licenciada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? José Méndez. Muy buenas noches, licenciada. Fíjese que nosotros, al grupo que yo pertenezco, es el tema de linchamientos. Ah, sí. Mi duda es al respecto sobre definir los límites que usted exactamente estaba tocando. ¿Estaría bien para hacer, no sé, usted me corrige, linchamientos, por ejemplo, en el área de Occidente, o necesita que nos enfoquemos exactamente en un área más específica? Mire, usted, según las noticias, vea cuál es el área en la cual más ocurren este tipo de fenómenos. En el área de Occidente es muy común, creo que hace unos días quisieron linchar a una persona por ahí. Sí, exactamente, en Quiché. Esa podría ser adecuada, esa podría estar adecuada. Los departamentos de la región occidental de la República de Guatemala, ¿verdad? Ah, ok, licenciada, gracias. ¿Alguien más? Cindy Antillón. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo tengo una duda. ¿La hipótesis se tiene que redactar en forma de pregunta o puede ser únicamente como una oración? A ver, para usted y para todos, ¿qué es la hipótesis? ¿Cuál es su definición? Es como la posible respuesta que nosotros estamos viendo si se comprueba o no del tema planteado. Es la respuesta a nuestra pregunta de investigación. Es una posible solución del problema que estamos planteando. Entonces, la pregunta de investigación sí es una pregunta. ¿Cuáles son las causas de los hechos delictivos que cometen los menores de edad? La hipótesis es una respuesta. Puede decir usted la causa más relevante es tal cosa. Entonces, la hipótesis es una respuesta. Gracias, licenciada. De nada. ¿Alguien más que quiera preguntar o ya terminamos con las preguntas? Catherine Vázquez. Sí, licenciada. Solo con no es pregunta, ¿verdad? Pero es sí, que le comento que yo le mandé listado de compañeros que van a trabajar conmigo y somos de linchamiento, pero solo tengo 5 integrantes. Me faltan 3. No sé si puedo empezar a trabajar con esos 5 porque yo he preguntado y pues nadie tiene grupo, todos tienen grupo, entonces por eso pregunto. Daniel Cáceres está pidiendo grupo, que se agregue a su grupo. Daniel Cáceres se puede unir al grupo de Catherine Vázquez.
Sí, gracias, licenciada, y gracias, Catherine. Yo con gusto pues me puedo unir con ustedes y solo me pongo ahí al día para que podamos ir avanzando. Y alguien más que falte por ahí se puede unir a este grupo de Catherine sobre los linchamientos. Si ya no hay más elementos, pues ni modo, vamos a dejar ese grupo así, ¿verdad? Pero si aparece alguien por ahí, pues que se una al grupo de ustedes. Pero Ok, eso gracias, sí, licenciada. lo ideal serían 8, ¿verdad? Bueno, Gracias. entonces, de nada, Catherine, buenas noches. Entonces les deseo una buena noche a todos y nos vemos en la próxima clase. Katie, Buenas noches, licenciada. Yo le quería preguntar sobre mi nota del examen que me realizó, disculpe. ¿qué examen? Ah, ya expliqué en la página. La verdad es que no había visto, licenciada, pero ya, entonces voy a revisar. Gracias. Bueno, entonces, feliz noche para todos. Nos vemos la próxima clase y sigan trabajando. Buenas noches, que descansen. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Buenas noches, que descansen. Nos vemos en la próxima clase.